Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, traer hijos a este mundo debe ser mucho más de lo que tan simplemente es engendrar hijos, producto de una sexualidad sin control. En el Antiguo Testamento, el procrear hijos tenía un propósito importante y era el de administrar la tierra. Génesis 1:28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes de embarazar a una mujer o antes de dejarte embarazar, deberías pensar: ¿por qué quiero tener este hijo? ¿Cómo lo visiono dentro de unos años? En el Antiguo Testamento, el nacimiento de un hijo generaba gozo, ya que tenía una misión que cumplir. Génesis capítulo 5, versículo 28-29 dice así en la palabra: vivió Lamed 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hermanos, los padres de familia debemos entender que cada hijo que nosotros tengamos debe tener un propósito más que simplemente poblar la tierra más de lo que ya está. Ahora yo me pregunto, entonces, ¿cómo debemos formar a nuestros hijos? Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 1, pidiendo a Dios que nos enseñe cómo debemos hacerlo. En Jueces capítulo 13, versículo 8 al 12 dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Muchas personas se quejan que aquí en la tierra no hay escuela para padres. Hermano, yo le tengo la respuesta. La verdadera fuente del conocimiento, o mejor dicho, la escuela de padres que podemos tener, se llama Jesucristo. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 2, siendo ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Padres que me escuchan, miren bien por dónde van a caminar, porque tus hijos pisarán por donde tú pisas. Por eso nuestra oración como padres debe ser: mi Dios, enséñame a ser como tú eres, porque mi hijo quiere ser como yo soy. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 3, no exasperando a nuestros hijos. Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, la cantaleta lo único que logra es desesperar a las demás personas. Sé claro y sé concreto con lo que quieres de tus hijos. Explícales o enséñales. Papá y mamá son maestros de sus hijos.
Eso es nuestra tarea, enseñar mientras que ellos estén en nuestra tutela. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 4, ejerciendo disciplina. Efesios 6:4 nos dice en la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, disciplinar no es castigar. Disciplinar es enseñar, formar o discipular. No consientas de manera exagerada. Eso solo hará de tu hijo un rebelde. Pero tampoco reprendas exageradamente, porque igual lo exasperarás. Proverbios 29:15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y aquí quiero resaltar y aclarar una cosa, que cuando se habla de la vara en la palabra de Dios, se refiere a la vara de la palabra de Dios. Dios no aprueba, ojo lo que voy a decir, Dios no aprueba el maltrato físico a los hijos, no señor. Por lo tanto, la vara no es con la que golpeas. La vara es la palabra de Dios con la que enseñas. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 5, siendo proveedores. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No solo se puede proveer de dinero, también se puede proveer al dar amor, al dar comprensión, al dar tiempo, etcétera, etcétera. Hay padres que le dan todo a sus hijos, pero menos ellos mismos para sus hijos. Y sus hijos están en completa soledad. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 6, gobernando o administrando bien nuestra casa. Primera de Timoteo capítulo 3:5 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Parte del buen gobierno o la buena administración es el cuidado y la responsabilidad por los demás. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 7, siendo maestros de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, la palabra de Dios es la que nos ayuda a educar y a formar a nuestros hijos. Un buen padre deja que el que guíe a sus hijos sea Jesucristo. Nosotros debemos formar, hermanos, a nuestros hijos, número 8, no atando al hijo a vivir nuestro pasado. En Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muchos padres, pensando en no hacer que sus hijos sufran con ellos como ellos sufrieron, les dan todos los gustos, convirtiéndolos de esta manera en hijos y en personas inútiles. Otros maltratan y dañan a sus hijos solo porque así me criaron mis padres. Es que así lo criaron sus padres. Si así te criaron tus padres, y valga la redundancia, la pregunta es: ¿estás criando a tu hijo o te estás vengando?
en tu hijo. Nosotros debemos formar a nuestros hijos, número 9, entrenando al hijo para ser victorioso. En el Salmo 144, versículo 1 nos dice: bendito sea Jehová mi roca, quien me adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Un buen padre no mete a su hijo en una burbuja de cristal para evitar que el mundo le haga daño. Un buen padre lo entrena y lo prepara para conquistar el mundo, sin dejar, claro está, de cuidarlo. No se trata tan solo de tener hijos. El propósito de todos los padres debe ser cada día mejorar y luchar por ser un padre de excelencia. Una persona de excelencia, hermano, no es alguien perfecto. Un padre de excelencia es aquel que reconoce que como humano se puede equivocar, pero que siempre está dispuesto a superarse. Por eso hoy la invitación es que tomemos las banderas del compromiso de formar a los hijos que Dios nos dio. Nunca es tarde para iniciar a educar a los hijos de la mano de Dios. Por eso hoy te invito a que dejes entrar a Cristo en tu vida y que a través del Espíritu Santo Él sea tu guía. Recuerda, cualquier cobarde puede tener hijos, pero pocos son los valientes que merecen que los llamen papá. Vamos a orar. Gracias, Dios, por enseñarnos este arte de formar hijos a través de tu palabra, donde nos dices cómo hacerlo, donde nos muestras que debemos ser ejemplo y nos exhortas a no exasperar a nuestros hijos con la disciplina excesiva, sino con un buen gobierno y una buena administración de nuestra casa, siendo maestros en nuestro hogar y no arrastrando a nuestros hijos a vivir nuestro pasado. Más bien, tú nos enseñas a ser victoriosos, como tu Hijo Jesús es victorioso al vencer la muerte y darnos la posibilidad de tener una vida eterna. Por eso hoy reconozco yo a tu Hijo Salvador Jesucristo como mi único Señor. Te pido además que mi nombre esté impreso en el libro de la vida y que yo sea sellado por el Espíritu Santo. Y yo me comprometo por el resto de mi vida a glorificarte, honrarte y alabarte. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.